Recordemos que estábamos viendo la técnica de Loki, ¿no es cierto? Que es una técnica para controlar la concurrencia, ¿no? Y lo hace a través de bloqueos. Esta técnica es utilizada en, en SQL Server. Vamos a ver vamos a ver evidencias de esto en un demo. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se fijan en el tablón, yo les he compartido un script para crear una tabla cuenta con datos y un script para hacer las pruebas. Entonces pueden usar ese script, pero quizás no ahorita, porque ahorita más bien tienen que atender. Entonces lo que he hecho ha sido lo siguiente. En una ventana he hecho New Query y me he copiado la transacción T1. Fíjense que la transacción T1 lo que hace es transferir 2,000 pesos de la cuenta 4 a la cuenta 1. Aquí no he hecho la parte de ver si hay saldo o no hay saldo porque lo que quiero es solamente probar, ¿no? Entonces, para no tardar tanto, simplemente hago las modificaciones. La transacción 2, que también la he puesto acá, es una transacción que, a ver, para que se borren esos mensajes, no nos estorben, voy a hacer. Vamos. Ya. La transacción 2, voy a borrar esto, transfiere 2,000 de la cuenta 4 a la cuenta 1. Entonces tengo transacción 1, transacción 2. Y acá tengo una consulta, hace un select asterisco from cuenta. Listo, vamos a ver qué pasa. Fíjense que ambas transacciones están accediendo a las mismas áreas de la base de datos. Entonces, obviamente, perdón, estoy trabajando con esta mi tabla cuenta. Entonces, empezamos. Voy a ejecutar la transacción T1. Fíjense que la transacción T1 es el proceso... Es el proceso 53. No sé si llegan a ver. Esta otra es el proceso, no, esta es proceso 53, esta, y a ver, no importa, ahorita nos va a dar el proceso. Entonces vamos a ejecutar la transacción hasta aquí. Ejecutamos y la transacción termina correctamente y es el proceso 54. Se van a acordar entonces, la transacción 1 es el proceso 54. Ahora vamos a ejecutar la transacción 2, que está acá. Y vamos a correr hasta acá. Si ejecutamos, vemos que la transacción no se llega a ejecutar. Se queda esperando. Si se fijan aquí abajo dice ejecutando query. Quiere decir que la transacción 2 no está pudiendo acceder a la tabla cuenta. Se quedó esperando. Si nosotros vemos los procesos que están siendo bloqueados, podemos hacerlo en el catálogo. Entonces me dice, el proceso 54 está bloqueando al proceso 53. Si se fijan, este es el proceso 54, que es la transacción T1, que ha terminado con éxito, ha retirado los 2,000 de la cuenta 4. Si nosotros hacemos esto,
Fíjense que la cuenta 4 tiene 8,000 en este momento. Pero esta transacción T1 está a medias, no ha terminado. Se ha quedado acá. Ha hecho el begin, pero no ha hecho ni el commit ni el rollback. Entonces está a medias. Aquí tenemos la otra transacción que se quedó esperando porque no puede hacer nada en tanto la otra no termine. Si nosotros vemos, entonces aquí la transacción 54 está bloqueando a la transacción del proceso 53. Fíjense, esta es la 53, la que está esperando. Y 54 es la que está bloqueando. Y eso se ve acá. 54 está bloqueando al proceso 53. Ahora, si nosotros ejecutamos esta otra consulta, que es hacer un select, como se tiene un bloqueo exclusivo, la transacción T1 tiene bloqueo exclusivo, esta también se va a quedar esperando. ¿Ya? Si nosotros vemos, ahora ya hay dos procesos esperando. Si nosotros volvemos a ejecutar esto, vamos a ver que el proceso 54 está bloqueando al 53 y el 53 está bloqueando al 55. Si nosotros hiciéramos un dibujo de esto, a ver, voy a... solamente voy a recortar lo que... esta primera partecita nomás. Si nosotros hiciéramos el grafo de espera, en este caso, recordemos que la transacción 1 es el proceso 54 y que la transacción 2 es el proceso 53. ¿Dónde está? Ya. Habíamos dicho que... creo que tengo dos pizarras abiertas. Ya me he rayado. Listo, a ver. A ver, en el gestor. La transacción 1 es el proceso 54. Entonces, esta es la transacción. Transacción 1 es el proceso 54 y transacción 2 es el proceso 53. Transacción 1 54, transacción 2 53 y el proceso 55 vamos a decir que es una transacción T3. Acuérdense que toda la sentencia es manejada como transacción. El proceso 55, ¿no? Listo. Si nosotros hiciéramos el grafo de espera, como lo está manejando SQL Server, sería un poco diferente al que nosotros habríamos hecho. Fíjense que el proceso 54 está esperando al proceso 53, o sea, la transacción 2 está esperando a la transacción... no, sí, la transacción 2 está esperando a la transacción 1. ¿No es cierto? O sea, fíjense, la transacción 1, que es esta, es el proceso 54. Está bloqueando a la transacción 2. La transacción 2 es esta. Entonces, la transacción 2, que es esta, está esperando a la amarilla, que la está bloqueando. Ahora, fíjense un detalle. La transacción 3, que sería esta, está siendo bloqueada
por la transacción, pues esta es la transacción 3, está siendo bloqueada por la transacción 53, o sea, por la transacción 2. Eso quiere decir que la transacción 3 está esperando a la transacción 2. Entonces, este sería el grafo de espera que haría SQL Server, ¿no es cierto? Nosotros hubiéramos hecho la espera a T1, pero en realidad acá ya se está mostrando el procedimiento que sigue. Como esta se ha invocado primero, entonces T3 va a tener que esperar a T2, no a T1, ¿no? Entonces, esa quería que noten eso. Les había dicho que en realidad el grafo de espera va a depender del procedimiento que se siga. Entonces, así sería el grafo de espera en SQL Server. Continuemos. Entonces, fíjense, sigue esperando. Y T1 terminó. Ahora voy a hacer que la transacción T1 continúe. Voy a hacer que continúe y termine. Cuando hagamos esto, termina y se liberan los bloqueos. Entonces, la transacción 2, que es esta, también logra ejecutar el update. Pero igual tiene bloqueos. Vamos a ver qué pasaría si hacemos esto. Vemos que en este momento no hay nadie que esté bloqueando a nadie. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Entonces hizo el update y esta también logró leer. Ahora, si nosotros hacemos otra vez esto, se supone que debería, a ver, se vuelve a esperar, porque ahora esta transacción está bloqueando el área, ¿no es cierto? T2 ya también. Entonces, en este momento, si hacemos esto, 53 está esperando o sea, 55 está esperando a 53, ¿no? Si terminamos la transacción, vamos a hacer el retiro y vamos a terminar. Entonces, esta transacción logra terminar. Y vemos que se han hecho los dos retiros. Acuérdense que aquí teníamos 10.000 y ahora solo tenemos 5.000 porque se ha hecho la transferencia de primero 3.000, o sea, de 2.000 y de 3.000. Entonces se ha hecho la transferencia. Entonces así es como funcionan los bloqueos de una transacción. Si yo vuelvo a hacer este retiro, voy a ejecutar hasta aquí. Ahorita tengo 5.000 en la cuenta 4, ¿no? Tengo 5.000. Si vuelvo a hacer esto, ejecuto hasta acá. Y ahora vuelvo a querer hacer este retiro, otra vez se va a bloquear, ¿no? Se bloquea. Yo podría matar procesos, aunque no es buena idea, pero podría. Entonces yo podría forzar a un rollback, en otras palabras, ¿ya? Porque el kill, según las pruebas que hemos hecho con sus compañeros del otro grupo, hace un rollback automático, ¿no? Entonces es como que estoy forzando a un rollback. Entonces, como esta consulta, esta transacción está en media ejecución, está activa y esta está esperando, yo como DBA veo que, haciendo esto, veo que este proceso está bloqueando a este. Entonces yo puedo decir, voy a matar al proceso 54.
Entonces lo voy a forzar a un rollback. Si hago un kill, se muere este proceso y entonces esta otra consulta, esta logra hacer el retiro, en realidad, ¿no? Pero voy a terminar esta transacción con rollback para que veamos que el kill ha mantenido la base de datos correcta. Deberían quedar los 5.000. Termino esto con rollback. Ahora voy a ver cuánta plata tengo en la cuenta. Siguen los 5.000. Entonces, hacer un kill es cuando el DBA interviene y dice, no, voy a matar este proceso. O sea, si es una transacción, va a ser rollback. Entonces, en ese sentido es una operación segura. Pero se recomienda que el DBA no use kill, porque puede ocasionar que el proceso de espera se vuelva mayor. ¿Por qué? Si yo tengo una transacción que está modificando millones de registros, justo el proceso 54 es una transacción que está procesando millones de registros. Y resulta que yo, DBA, mato este proceso. Y ya se ha ejecutado más del 80% de esa modificación. Entonces el gestor tiene que hacer un rollback de eso. Entonces va a empezar a deshacer eso y ese proceso de deshacer puede resultar más largo que haber terminado la operación, porque tiene que volver atrás. Y entonces resulta que el kill resultó más peor que la enfermedad, digamos, ¿no? La otra transacción va a tener que esperar todavía más a que se deshaga lo anterior. Entonces, antes de hacer un kill, yo tengo que ver bien de qué estoy haciendo el kill. Consultar con la gente que ha activado ese proceso, que nos pongamos de acuerdo y decidamos si lo hacemos o no lo hacemos, dependiendo del tamaño también. ¿Ya? También nosotros podemos ver, a ver, en este momento, cuando ya maté todo, ya terminó todo, si hago esto, ya nadie está bloqueando a nadie. No hay bloqueos, ¿no? Si yo veo los bloqueos, además, fíjense que aquí yo puedo ver qué tipos de bloqueos hay. En este caso, por ejemplo, hay un bloqueo compartido de toda la base de datos. Eso maneja SQL Server como estrategia para manejar el tema de los bloqueos para, para que procesos que quieren acceder a la base de datos sepan si hay algún proceso que está trabajando ya con la base de datos y no haya conflictos en las operaciones de lectura, escritura. Ahorita les voy a mostrar en la presentación para que se entienda. Eso sería. Entonces ustedes pueden hacer este tipo de pruebas. Yo les he mostrado en SQL Server, pero por supuesto, como ya siempre les recalco, lo que nos interesa es la teoría, no la tecnología, porque la tecnología pasa y lo que queda es la teoría, los conceptos. Entonces ustedes pueden hacer sus pruebas en otro gestor también, ¿ya? Entonces, vayamos a la explicación que está en la presentación. Esto me voy a saltar en realidad porque no vamos a usar así. Ya. Si quieren lo pueden ver, bueno, ya para que no quede en duda. O sea, cuando yo estoy haciendo pruebas, puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Puedo hacer un select con bloqueo exclusivo, XLOC, es exclusive lock, ¿no? Entonces estoy haciendo un bloqueo exclusivo. Entonces, si ejecuto esta operación y luego hago un select de esta operación, entonces este proceso va a ser bloqueado por el proceso 1, ¿no? Entonces, el proceso 1 leemos en modo exclusivo. Si hiciéramos una lectura, se haría un bloqueo compartido, ¿no? Pero aquí yo estoy forzando un bloqueo exclusivo. El proceso 2, entonces, va a ejecutar
eh, se ejecuta para leer los mismos datos y vemos que queda esperando al proceso 1 porque está bloqueando todos esos datos. ¿Ya? Para ver eso, lo que les he mostrado en vivo, vemos que el proceso 54 bloquea al proceso 56. Si vemos los bloqueos, los logs, vemos que... ay, pucha, que me gana, no. Aquí están los procesos y aquí están los requerimientos de bloqueo, ¿no? SQL Server maneja 4 tipos de bloqueo. X, bloqueo exclusivo, S, compartido, y S, intención de bloqueo compartido, y X, intención de bloqueo exclusivo. Podría quedar como tema para investigar por qué utiliza IX y S. Pueden ver en la documentación de Microsoft. Aquí les dejo un ejercicio para que ustedes puedan hacer sus pruebas, como les he mostrado en vivo. De todos modos, aquí les he capturado pantallas de esto. Aquí tenemos una transacción que borra empleados que son alumnos. Aquí tenemos una transacción que hace una consulta a alumnos, aquí tenemos una consulta a empleados. Entonces aquí, si se fijan, voy a tener un bloqueo exclusivo a empleado, que es lo que estoy modificando, y un bloqueo compartido a alumno. Se puede ver que el proceso P3 se queda en espera, porque al querer leer empleado como P1 está con bloqueo exclusivo de empleado, este proceso P3 tiene que esperar, ¿no? Se queda en espera. Pero este se ejecuta sin problema porque solamente aquí se ha hecho un bloqueo compartido, ¿no? Si nosotros vemos qué es lo que pasa con con nuestros bloqueos, hacemos este DM translog, pero solo que estoy poniendo solamente algunos componentes para que se vean. Vemos que toda la base de datos está con bloqueo compartido, que todos estos procesos, el 59, 54, 52, están bloqueando toda la base de datos con bloqueo compartido. Entonces es la estrategia que tiene SQL Server. Para que cualquiera que quiera escribir en toda la base de datos sepa que hay alguien que está escribiendo en alguna tabla de la base de datos, es que SQL Server también hace estos bloqueos compartidos de estas tablas. Eso quiere decir, estos están trabajando con la base de datos. Si vemos acá, el proceso 54 está en espera de un bloqueo compartido, ¿no? De hecho, aquí lo que estoy queriendo es leer, entonces está esperando por un bloqueo compartido. Vemos que el proceso 52 tiene un bloqueo exclusivo de un área específica, ¿no? Vemos que estas son transacciones, que estos procesos son transacciones. Entonces, yo aquí puedo ver más o menos cómo trabaja SQL Server, ¿no es cierto? Y veo la estrategia que tiene, ¿no? De que en realidad va marcando toda la base de datos cuando voy a trabajar. Todos los procesos que están trabajando sobre la base de datos tienen ese bloqueo compartido de toda la base de datos, para que se sepa que estos procesos están trabajando con la base de datos. ¿Ya? Cosa que si viene algún proceso a querer bloquear, escribir toda la base de datos, no va a poder porque se sabe que alguien está trabajando con la base de datos. Entonces, como una banderita, en realidad, ¿no? Por eso es que maneja estos bloqueos. Si vemos el sysprocess, vemos que el proceso 52 está bloqueando al proceso 54. 52 está bloqueando al 54 que se ha quedado ejecutando. ¿Ya?
Y el resto de los procesos, el 52 y el 59, no están siendo bloqueados, han terminado, están trabajando bien, ¿no? No habremos hecho el commit acá, pero están trabajando, no están siendo bloqueados por nadie. Si ejecutamos commit del proceso P1, entonces, y ejecutamos nuevamente las consultas al catálogo, vamos a ver que la base de datos queda así, ¿no? Entonces quiere decir que estos procesos tenemos estos procesos que están trabajando con la base de datos. Eso significa este S de shared, ¿no? Entonces es un shared transaction workspace, ¿no? O sea, podemos trabajar todos los procesos estamos en esta base de datos. Significa que estamos compartiendo la base de datos. Es como la bandera que les digo para que el gestor, el rato de hacer los bloqueos, sepa que hay otros procesos que están en la base de datos. Aquí, después de hacer el commit, ya nadie está bloqueando, ¿no? O sea, todos se quedan, los bloqueadores, blocks, esta columnita de acá, no sé si ven mi mouse. Voy a poner el láser. Esta columnita de acá está en cero, no hay ningún bloqueador, en otras palabras. Estoy grabando, ¿no? No hay ningún bloqueador. Antes de hacer el commit yo tenía esto. Después de hacer el commit tengo esto, ¿no? Aquí, fíjense, antes de hacer el commit tenía estas que eran transacciones. Después de hacer el commit ya no tengo transacciones, ¿no? Y ya no tengo esperas tampoco. Pero sin embargo, la base de datos sigue con ese porque estos procesos están, digamos, los tengo no activos porque no tienen begin, por eso es que no tengo begin transacción, pero están ahí. Entonces, el gestor sabe que están trabajando con la base de datos, ¿no? Antes de hacer el commit, fíjense, el proceso 52 estaba bloqueando al 54. Después de que hago el commit del proceso 52, entonces se liberan los bloqueos y entonces ya nadie bloquea. Entonces ustedes pueden hacer ese tipo de pruebas acá. Esto que les estoy poniendo acá es justamente lo que les he puesto en el tablón para que ustedes puedan hacer luego sus pruebas. ¿Ya? Podemos ver también el buffer de los procesos. Y el buffer de los procesos nos muestra la operación por la que estamos esperando. Por ejemplo, a ver, otra vez vamos a ejecutar esta transacción. Ya, es por lo que he puesto el kill. Ya se ejecutó esto. Ahora voy a ejecutar esta otra transacción hasta aquí. Y esta se quedó esperando. Si nosotros hacemos esto, vemos que tenemos los bloqueos, ¿no? Y que esta transacción está esperando. ¿Qué transacción está esperando? Está por acá. Aquí. La transacción 53 está en espera. Las demás no. Vemos que tenemos los bloqueos y esta está esperando por un bloqueo compartido. Ahora, vamos a ver el buffer. Si nosotros vemos el buffer de la transacción, yo puedo ver el buffer de esta manera. Puedo ver el buffer de la 53. Y la 53 está esperando por esta operación. Por eso es un bloqueo compartido.
Si veo el buffer del proceso 54, que sería de la transacción T1, vemos que esta es la transacción, ¿no es cierto? Entonces, para eso me sirve este buffer, ¿no? Para saber qué operaciones están ejecutando o queriendo ejecutar. Entonces, si yo soy DBA y veo que hay una espera, se me queja y me dice, estoy queriendo ejecutar mi transacción hace horas y no puedo. Es más, voy a ejecutar todo. O sea, no necesitaba ejecutar hasta acá, podía ejecutar todo en realidad. Igual se hubiera quedado ahí esperando, ¿ya? Entonces, ahí la queja, ¿no? Estoy queriendo ejecutar y no puedo. A ver, vamos a volver a hacer para que vean. Voy a terminar con un rollback. Las dos las voy a terminar con rollback. Esta también la voy a terminar con rollback. Listo. Ahora voy a ejecutar esta hasta la mitad. Ahora esta la voy a ejecutar entera, no necesito ir hasta la mitad. Pero no me va a dejar. Se va a quedar en espera. Aunque la he ejecutado entera, ¿no? Se va a quedar estancada acá en realidad. Cuando quiera leer no va a poder, porque ya hay un bloqueo exclusivo. Entonces, yo DBA digo, esta se me queja, me están bloqueando, no puedo, algo ha pasado y no, mi transacción está tardando mucho. Entonces yo como DBA puedo ver qué pasa, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué es la transacción 53? Y veo acá, ¿no? Es una transferencia. ¿Qué es la 54? Y veo que es una transacción que, o sea, fíjense, aquí están los comandos, ¿no? De la transacción. Entonces yo, analizando esto, puedo tomar acciones y decidir qué voy a hacer, ¿no? Una posible solución no recomendada sería matar. No es recomendable. Ojo, ¿ya? Pero si ya no me queda más remedio, puedo ver qué es lo que estoy matando y en último caso hacerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esto y ustedes pueden ver que los procesos 57 y 58 están esperando, ¿no? Por un bloqueo compartido. Aquí tenemos los buffers de los procesos. Aquí el 51 bloquea al 57, al 57, al 58. Entonces, vean que aquí el 58 está en espera, el 57 está en espera. Justamente estos dos están en espera porque están siendo bloqueados por estos. Puedo también usar un procedimiento almacenado que es el SP-lock, ¿no? Que también me muestra eso. Entonces ahí puedo hacer SP Store Procedure, significa, ¿no? SP-lock. Entonces, si ejecuto esto, me muestra los bloqueos, ¿no? Entonces me dice, este proceso está, el proceso 53, que es este, ¿no? Que está ejecutándose, está en espera. Wait. Y aquí fíjense, está bloqueando a nivel al nivel más bajo, ¿no? Y así. Toda esta información que les estoy dando
está en la página oficial de Microsoft. Entonces, la idea no es que ustedes aprendan de memoria esto, les estoy mostrando las pruebas que podrían hacer para entender cómo funciona la técnica en SQL Server. Y si quieren pueden hacerlo en otros gestores, ¿no? Ahora, esto también he tomado de la documentación de SQL Server y es la explicación por la que se bloquea toda la base de datos con S. A ver, veamos si se entiende. Cuando se tiene un bloqueo sobre una tabla o una fila y una transacción solicita bloqueo, el gestor ve la compatibilidad de bloqueos. Bloqueo compartido con bloqueo compartido son compatibles. Bloqueo exclusivo no es compatible con bloqueo compartido ni con bloqueo exclusivo. Esto es lo que sabíamos de la teoría de control de concurrencia, ¿no? Dos transacciones pueden tener, todas podemos tener bloqueos compartidos al mismo tiempo, pero si alguien tiene bloqueo exclusivo, nadie más puede tener ni bloqueo exclusivo ni bloqueo compartido. Eso es lo que está diciendo esto en la documentación de SQL Server, es compatible con lo que ya sabíamos. El problema es que SQL Server solo chequea el recurso al que se quiere acceder. Entonces, si yo hago un select asterisco from cuenta, solamente va a acceder a esa tabla, a ese recurso. Esto, si yo no marcara toda la base de datos con S, podría generar un problema. Si yo gestor no marco todo como S, ¿se acuerdan que cuando hacemos esto, toda la base de datos está bloqueada? A ver, voy a hacer el rollback aquí. Voy a hacer rollback también aquí. Ah, no, esta ya se ha terminado. Como ya la ejecuté entera, ya terminó. Ya hizo commit, digamos. Entonces, esta ha retirado los 3000. Seguramente en la base de datos van a aparecer solamente 2000. A ver, vamos a hacer. Sí, ¿no? Solamente 2000 aparecen ya. Ahora, si yo hago esto, fíjense, mis procesos, que son el 54, el 53, igual tienen bloqueada toda la base de datos. Entonces, este bloqueo es justamente para evitar este problema. ¿Ya? Si no marcara esto, entonces, ¿qué pasaría? Como solo chequea el área que está accediendo, puede ocurrir este problema. Si la transacción T1 tiene bloqueo exclusivo sobre la tabla 1 y T2 tiene bloqueo compartido sobre la tabla 2, entonces T3, si T3 requiere bloqueo exclusivo de toda la base de datos, el DBMS ve que la base de datos está libre y otorgaría el bloqueo exclusivo de toda la base de datos a T3. ¿Ubican? Entonces ahí estaríamos permitiendo que un área que estaba con bloqueo compartido tenga bloqueo exclusivo de otra transacción. ¿Me dejo entender? Es decir, si nos hiciéramos una tablita de esto, a ver. ¿Dónde están mis recortes? Aquí. Ya. Ahí como para que lean. Ya, fíjense. ¿Qué pasaría? Yo tengo T1, T2, T3. T1 tiene bloqueo exclusivo sobre la tabla T1.
Tabla 1, le voy a poner aquí. Tabla 1, digamos. Entonces T1 tiene bloqueo exclusivo sobre la tabla 1. T2 tiene bloqueo compartido sobre la tabla 2. Pero el gestor maneja también toda la base de datos. O viene una transacción y quiere tener bloqueo de toda la base de datos. Entonces, como toda la base de datos está libre, T3 obtendría bloqueo exclusivo de toda la base de datos, lo cual está mal porque TB2 y TB1 son parte de la base de datos, ¿no? Entonces, si esta es mi base de datos, TB1 y TB2 son parte de la base de datos. Entonces es como que estuviera permitiendo bloqueo compartido y bloqueo exclusivo al mismo tiempo. Entonces, para evitar que ocurra esto, SQL Server lo que hace es decir ya, como esto está trabajando, aquí bloqueo compartido, así evito que nadie pueda entrar a la base de datos y bloquearla entera, ¿no? Escribir en la base de datos, en toda la base de datos. ¿Me dejo entender? Entonces, así es como maneja SQL Server. Como maneja el bloqueo a nivel de objeto, aquí, esta partecita de la base de datos, esta tablita de la base de datos, esta tablita de la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, si viene una transacción y hace un bloqueo de toda la base de datos, necesita saber que estos son componentes de la base de datos. Entonces, para que se sepa que hay alguien que está trabajando en la base de datos, se asegura poniéndole bloqueo compartido. Para que si viene otra transacción T4, a ver, haré con otro color. Si viene otra transacción T4, digamos que este es bloqueo compartido nomás, y quiere leer toda la base de datos, no va a haber problema. Que obtenga bloqueo compartido, no pasa nada porque los bloqueos compartidos conviven. Si T4 solamente quiere leer, ¿ya? Pero no va a permitir que se bloquee toda la base de datos con bloqueo exclusivo porque entonces habría problema con esto. ¿Sí? Esa es la estrategia, eso es lo que estamos diciendo acá. Forma de evitar este problema. Cada TI, cada transacción, tiene que obtener un bloqueo exclusivo. Cuando obtiene un bloqueo exclusivo o bloqueo compartido, también obtiene un bloqueo compartido de toda la base de datos. De esa manera, la transacción 3 sabrá que hay alguien en la base de datos y tendrá que esperar. Entonces, haciendo eso, ya no se le va a asignar este bloqueo compartido a la transacción 3 y esta transacción 3 va a tener que esperar a que T1 y T2 liberen estas áreas para que se pueda bloquear toda la base de datos. Esa es la razón por la que ustedes ven que también hacen un bloqueo de toda la base de datos. ¿Sí? ¿Está claro? Forma de evitar el problema, cada TI obtiene, esto sí ya les he dicho. Es por esta razón por la que cuando se busca en DM Translog no solo aparecen los bloqueos de T1, T2, sino que también toda la base de datos aparece con bloqueo compartido, ¿no? SQL Server también maneja los deadlocks, por supuesto. ¿Y qué es lo que hace? Una vez que detecta un deadlock a través del grafo de espera, lo que hace es elegir una víctima, lo que sabíamos. Como les digo, esto he tomado de la documentación de SQL Server, de Microsoft, ¿no? Ustedes pueden entrar y ver. Entonces, revierte la transacción víctima, elige una víctima.
y devuelve un error 1205 a la aplicación. Entonces, esto es lo que les dice el SQL Server. Entonces, ustedes podrían ver, capturar este error, ¿no? De forma predeterminada, el motor de la base de datos elige como víctima la sesión o transacción, si quieren, que ejecuta la transacción cuyo rollback resulta menos costoso. Entonces, SQL Server hace una elección de víctimas más inteligentes, más inteligente. Entonces, por decirles, si yo tengo una transacción T1 que hace un montón de operaciones y aquí ha modificado 5 millones de registros, digamos. Tengo otra transacción T2 que modifica 100 registros. Entonces, a la hora, si es que entre T1 y T2 hay un deadlock, SQL Server va a elegir como víctima a T2, porque el rollback de T2 me va a costar menos que el rollback de T1. Deshacer el cambio de estos 5 millones de registros me tomaría mucho tiempo frente a deshacer de estos 100 registros, ¿no? Digamos que eran 10 millones de registros y ha hecho 5 millones, ¿no? Entonces, este rollback sería más costoso que este rollback. Entonces, va a elegir como víctima a T1. Mentira, a T2, porque este rollback va a ser menos costoso, ¿no? Recuerden que el rollback va a ser volver estos 5 millones de registros a como estaban al principio. Entonces sería un rollback más costoso. Eso es lo que hace, ¿no? Cuando detecta, elige la víctima. Elige la víctima, elige como víctima la sesión que ejecuta cuyo rollback resulta menos costoso. El rollback de T1, de T2, es menos costoso, ¿no? Rollback de T2 es de menor costo que el rollback de T1. Toma menos tiempo, en otras palabras. Sin embargo, esto es lo que les decía ayer, como alternativa el usuario puede especificar la prioridad de las sesiones para que en una situación de deadlock no direccionar un poco la elección de la víctima. Entonces, si yo tengo un proceso muy importante, digamos este proceso P1 que corresponde a la transacción 1, es de suma importancia. Este proceso P2 que corresponde a la transacción T1 es de suma importancia. Yo no quiero que elijan a P2 como víctima. Entonces, lo que yo hago es establecer este proceso como de alta prioridad para que nunca lo elijan como víctima. Entonces, eso lo hago con esta sentencia, set deadlock priority, ¿no? Entonces, yo fijo la prioridad y digo, ese proceso va a tener una prioridad high. Y de esa manera, entonces, este proceso no va a ser elegido como víctima. Pese a que el costo de rollback es menor acá, ni modo va a tener que elegir esta porque va a dar prioridad a este proceso, ¿ya? Lo normal es que todos los procesos tengan la misma prioridad, que sería normal. Y entonces, si es así, justamente elige la de menor costo. Si un proceso no es importante y le pongo low priority, ante un deadlock se va a elegir el proceso que tenga menor prioridad, no el que sea de menos costo. Obviamente, tengo que tratar de dejar lo que está configurado por defecto, pero en casos especiales, cuando requiera, puedo definir un proceso como de alta prioridad. También puedo asignar valores. Si no utilizo estos valores, puedo
asignar valores en el intervalo de -10 a 10. Entonces, poner prioridades a los diferentes procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si dos sesiones o dos procesos, si quieren, tienen diferentes prioridades, se elige como víctima la sesión con prioridad menor. Si dos sesiones tienen la misma prioridad, se elige como víctima la que tiene eh, un rollback menos costoso. En este caso se elegiría como víctima a T2. Si dos sesiones implicadas en el ciclo tienen la misma prioridad y el mismo costo, se elige de forma aleatoria. Entonces, fíjense que el tema de la resolución de deadlocks funciona de esta manera en SQL Server. Nosotros podemos ver, a ver qué hora es. Sí. Ya, el tiempo que queda, porque con el otro grupo solo he visto hasta acá. El tiempo que queda, por favor, ahora ustedes hagan sus pruebas con lo que les he pasado en... Estoy grabando, sí. Lo que les he pasado en el tablón, ¿no? O copian lo que tienen en el SQL Server. En el tablón les he puesto un script para crear una tabla cuenta con datos. Entonces ustedes pueden hacer correr esto para que les cree la tabla cuenta, que es una tabla que tiene el código y el saldo solamente para que hagan sus pruebas. Y luego pueden hacer las pruebas en diferentes ventanas, ¿no? Como les he mostrado en vivo, para que aterricen y entiendan mejor toda esta parte. A los que hagan en MySQL, en otros gestores, pueden mostrar la siguiente clase para ganarse puntos extras, ¿ya? Ya saben que la tecnología es lo de menos. Lo que nos interesa es aterrizar toda esta teoría que hemos visto de control de concurrencia, pero en un gestor. Entonces, la teoría pasa, lo que queda son los conceptos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es el algoritmo, los tipos de bloqueos, esta parte que está en cualquier libro. Esto no va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar de moda, lo que va a quedar fuera de vigencia es la tecnología. Eso. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de leer la documentación del gestor y entender cómo manejan todas estas cosas en ese gestor en particular. Listo, entonces